90.7. Retransmisiones. La evolución de la radio. Gustavo González, que está aquí, diputado provincial de la UCR, ex concejal también de la ciudad del Dorado, oriundo de ese pueblo, que bueno, hace sus armas a nivel provincial con este gran desafío, ¿no? Nada más y nada menos que encabezando una de las fórmulas de la UCR. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí y bienvenido. Bueno, la posibilidad de charlar con nosotros, ¿no? Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y encantado de estar con vos aquí en la radio, en el canal, conversando con vos. Muchas gracias. Está bien, bueno, y la idea es un poco ir conociendo tus ideas, tu candidatura, y que le cuentes a la gente que nos sigue acá o a través de las redes sociales en los videos, cuál es la propuesta, cómo están encarando ustedes esto, para por ahí los que seguimos la política, no es tan sorpresivo tu candidatura por tu desempeño electoral reciente, ¿no? Ahora, quizás para la gente que no te conoce mucho, le sorprenda a alguien tan joven, ¿no? Una de las cosas que te caracteriza en este proceso, ¿no? Sí, además es importante lo que decía como introducción porque no estamos en tiempos habituales electorales, ¿no? El radicalismo en el 2014 ya ha resuelto decidir cuáles serán sus candidatos. Y creo que eso va a terminar favoreciéndonos, el hecho de poder tener ya seleccionar los candidatos de cara al año 2015 que se viene por delante. Y destacar primero eso, que el radicalismo es el único partido en la provincia que elige a sus candidatos a partir del voto de la gente. Por eso tenemos estas internas partidarias, que lo que va a hacer la interna va a ser acomodar a los candidatos, que vamos a ser luego candidato a gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. En otros espacios políticos, concretamente en el oficialismo, sabemos que las definiciones se toman desde otro lugar, ¿no? Una decisión mucho más verticalista, mucho más acotada a 2 o 3 personas, quienes deciden quién es. Digamos, que sí, todos sabemos que se junta Rovira y Clos y dice quién va a ser candidato a gobernador. Sí. Me contaba el otro día, por supuesto me reservo el nombre, ¿no? Pero un diputado de la Renovación, que él se enteró que iba a ser diputado provincial 40 minutos antes de que se cierren las listas. 40 minutos antes le dijeron, bueno, vos vas a ser candidato número tanto en la lista. Entonces me parece que esa realidad política que hemos visto del oficialismo en estos años, comparándolo con lo que hace el radicalismo, que de alguna u otra manera creo que abre un poco más la jugada y permite que la gente vote, es un dato distinto, ¿no? Y además también sumado a ello de que pueden votar los independientes en estas elecciones. No solamente los afiliados, sino también los que no están afiliados a ningún partido político pueden hacerlo el 24 de agosto. Y el hecho de ser candidato, por supuesto, es un gran desafío, es una responsabilidad inmensa y es un gran orgullo para mí ser candidato a gobernador de mi partido. Pero creo que es el momento ideal para tomar esta aposta, tomar este desafío, porque yo percibo, como creo muchos y la gran parte de la sociedad misionera, de que hay un ciclo que se está terminando. Hay un ciclo que se termina. Tanto a nivel nacional con el kirchnerismo, que está en picada, que cada día vemos que está retrocediendo un poco más, y también a nivel provincial. El oficialismo actual en realidad viene gobernando la provincia no del 2003, viene del 99 gobernando, cuando fue el primer gobierno de Rovira, ¿no? Claro. Han pasado 15 años de esta forma de concebir el gobierno, y lo que yo creo, sí, es que este gobierno ha dado todo lo que tenía por dar. Lo bueno y lo malo ya lo dio, y necesariamente hay que empezar a buscar alternativas distintas. Y creo que en esa lectura, en ese escenario político provincial, el radicalismo, luego de vivir momentos muy duros, ha sabido cómo interpretar lo que la sociedad de alguna manera nos está pidiendo. Claro. Y por eso empezamos otra vez a empujar, a votar. Es interesante esto que decís, porque hasta ahora, digamos, todos hablan del final de la renovación, o del kirchnerismo especialmente, por un desgaste propio, pero la mirada de que se ha dado todo ya, quizás sea incluso hasta más convincente para aquel que incluso puede gustarle este gobierno, ¿no? Decir, bueno, a mí me gusta, pero ya está, digamos, digo, ¿cuántos años hace que está? Claro, el ya de los misioneros nuestros, ¿no? Quizás sirva eso para abrir el camino hacia otra gente que no necesariamente tenga que votar en contra o anti, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, que no sea el voto anti-K o anti-renovador. Incluso gente que comulga pueda decir, bueno, es cierto,
la verdad que dieron de todo. De lo bueno han dado más, han dado mucho, o de lo malo han dado más o menos, ¿no? Pero ¿hasta dónde pueden seguir? ¿Qué más les puede faltar? ¿Qué más pueden dar? Creo que en la política, como en la vida, hay ciclos, ¿no? Se nace, se tiene su momento de esplendor y hay indefectiblemente un cierre, un final de ciclo. Y creo que dentro de esa lectura estamos asistiendo a un final de ciclo de una forma de gobernar la provincia, sí, y de gobernar el país. Yo creo que el tiempo que se viene en la provincia de Misiones va a ser un tiempo de mucha austeridad, de mucha apertura, de mucha tolerancia hacia el que piensa distinto, y que uno ve que esos rasgos totalmente distintos se fueron acentuando en la provincia de Misiones. Mira, ahora hace un rato venimos de estar frente al ANSES, sí, donde hay un grupo de tareferos que están reclamando de que el gobierno nacional le dé respuesta, porque están reclamando justamente de que la deuda que tiene el ANSES con ellos sea cubierta. Sí. Y uno lo primero que le choca es la propia escena de ver trabajadores apostados en la vereda del ANSES de un edificio público esperando una respuesta del Estado. Sí. Entonces, eso es lo que tiene que empezar a cambiar. Uno tiene que encontrar en el Estado las respuestas que son casi hasta obvias, sí, que deben ser inmediatas, que son cuestiones urgentes, que no se pueden dilatar en el tiempo. Quiero decir de que esa forma de gobernar, de tanta concentración de poder, de tanto autoritarismo en cierta medida, creo que empezó a disgustar a la gente y la sociedad empieza a buscar una alternativa distinta. Por ahí estamos caminando. Se ve en eso también que mencionabas vos, ¿no? Cómo se definen las candidaturas, las listas dentro del oficialismo hoy, digamos, ¿no? Creo que desde ese inicio de construcción política hacia afuera se nota una forma de hacer política que es la decisión única y la palabra única, digamos, ¿no? Me parece que eso es importante y me parece que eso ha revitalizado al radicalismo, pese, insisto, como decía yo en el inicio, a los problemas que le ha generado a abrir el juego y hacer internas, porque se pelean bastante ustedes, ¿no? Creo que ahora, por eso decía, la interna más tranquila en los últimos tiempos, ¿no? Porque además la previa parecía que iba a ser bastante furiosa, con acusaciones de que uno estaba con Puerta, otro con Rovira, otro con fulano, otro con Mengano. Creo que se han podido sacar esa mochila y me parece que eso es importante porque también habla de la madurez del partido, porque quizás consciente o inconscientemente ustedes contribuían en esa discusión a decir, y bueno, nosotros estamos para ser segundo y siempre hay alguien que está atrás, acusándose entre ustedes de eso. Me parece que sacándose esa mochila y empezando a ser los líderes de un proceso, me parece que es el camino que la gente está buscando, ¿no? Por eso me parece que esta interna tiene esa característica, ¿no? Sí, de mayor maduración además, ¿no? Yo creo que hay dos mensajes que estamos recibiendo como radicales. Un mensaje claro de la sociedad que está buscando en nosotros una alternativa, que va a depender de nosotros justamente poder generar ese espacio que sea coherente, que sea serio y que tenga una plataforma, un plan de gobierno que podamos mostrar a la sociedad. Creo que eso también en este tiempo es lo que se viene, ¿no? Poder mostrar gestión, poder mostrar equipo, poder mostrar una plataforma. Y el otro mensaje que estamos recibiendo es claramente del gobierno. Cuando el oficialismo intenta meterse en nuestra interna o habla de nosotros, sí, lo que nos está advirtiendo es que efectivamente estamos compitiendo, sí, y el radicalismo se tiene que preparar para gobernar. Yo lo he dicho mucho en esta interna, en estos tiempos de campaña, porque me parece que es algo que el elector, el eventual elector del 24 debe saber. Yo soy de aquellos que creen de que el radicalismo, junto con un grupo de espacios políticos y espacios sociales, empresariales, de trabajadores en la provincia de Misiones, sí, debe conformar un espacio más amplio, debe conformar una nueva mayoría de Misiones para no solamente ganar en el 2015, sino para gobernar la provincia. El nivel de degradación ético y moral que vive la política misionera es tan grande que requiere no solamente de un partido, requiere de un conjunto de voluntades que estemos todos al mismo lado. Me parece que un poco la discusión que también se viene hacia adelante es la discusión que yo quisiera dar, ¿cierto? Sí, claro. Y es el desafío que se viene. Entonces, es un ciclo que se termina, el radicalismo se está preparando a gobernar, hemos conjugado nuestra fórmula junto con Luis Pastor y creo que un poco eso, la síntesis de lo que representa un partido hoy por hoy. La experiencia dirigente de mucha trayectoria, la presencia de nuevos cuadros que con nuevas ideas, pero que con los mismos valores estamos trabajando, y es también un dato de cómo queremos gobernar la provincia. La fórmula González Pastori termina siendo una fórmula para gobernar la provincia con lo, creo yo, lo mejor que tiene hoy por hoy el radicalismo para ofrecer a la sociedad. Y después sentarse a
construir una nueva Te mayoría. digo, ¿es posible esto? Porque primero, la primera cuestión, ¿ustedes tienen mirada frentista o no? Porque muchos incluso de la oposición dicen el radicalismo tiene que conducir un proceso de oposición y de armado real de la alternativa, ¿no? Después de la ubicación electoral del año pasado, ¿no? Ahora, con una fórmula puesta, dicen muchos, y con una lista de diputados armada, es bastante difícil que haya espacios para meterlo ahí, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, este gobierno o este oficialismo ha tenido, si bien tuvo errores, en lo electoral ha sido bastante efectivo. Creo que si vos mirás, revisás, no le falló, solo le falló en el 2006, digamos, cuando no contaba con Piña y con que esa figura podía juntar a toda la oposición. Después ha sabido siempre encontrar el camino o con muchos sublemas o con muchos candidatos a gobernadores, siempre dividir la oposición, ¿no? Y una de las cosas que aparecen es esto, ¿no? Muchos que decían, vamos a hacer un frente, pero tenemos ya nuestra candidatura a gobernador, ¿no? ¿Cuál es el desafío para allá? Porque te digo, a ver, con esto cierro. Sí. Parecía que en el 2011 se caía Cristina y se caía la renovación y sin embargo sacó el 54% y así, digo, ¿no? Hay que ser, si se comete un error se pierde otra oportunidad, digo, ¿no? Mira, primera cuestión, me parece que el día 25 de agosto la Unión Cívica Radical debe estar pidiéndole al gobierno provincial que fije un cronograma electoral claro. La oposición necesita contar con reglas claras. Claro. Basta de la trampa de ubicar la elección según la conveniencia del partido de gobierno. ¿Qué se está analizando ahora? Si Cristina sigue en picada y no nos conviene ir con el kirchnerismo, analizará Rovira seguramente, vamos a despegarnos de... Ojo, lo hicieron siempre, siempre. A veces ponían la ficha de Cristina y a veces lo guardaban en el bolsillo. Claro, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros tengamos ya los candidatos seleccionados ahora, creo que el próximo paso claramente es al día siguiente plantear al gobierno provincial de que desde la Unión Cívica Radical reclamamos un cronograma electoral serio, ¿cierto? Saber cuándo vamos a competir, si lo haremos en junio, en agosto, en octubre o cuando fuere. Y el hecho de conformar un espacio mayor, yo creo que también es un desafío y debe empezar porque cada partido tenga la humildad suficiente y bajar un poco, si se quiere, las pretensiones en aras de la construcción de algo mayor. Siempre que uno se sentó a conversar con cualquiera en cualquier ámbito de la vida, con imposiciones y con límites, es muy difícil avanzar. Las experiencias electorales comunes con otros espacios fueron siempre un fracaso cuando giraron solamente en base a candidaturas. Yo rescato mucho lo que una vez conversábamos con Ernesto Sanz. Ernesto Sanz es presidente del radicalismo y precandidato a presidente de la Nación. Él comentaba respecto a su postura con las conversaciones con Pino Solana. Se siempre conversar con Pino Solana y Pino, bueno, está en contra del fracking, por ejemplo, bueno, por su defensa del medio ambiente, y Sanz tiene una postura a favor del fracking, respetando el medio ambiente, explotando como corresponde los recursos y demás. Entonces se sientan a hablar con Pino y Pino le dice a Sanz, bueno, hablemos de fracking. Y Sanz dijo, ¿sabes qué, Pino? Dejemos el tema de costado. Avancemos por el lugar donde podamos avanzar. Donde hay coincidencia. Avancemos por donde podemos ponernos de acuerdo. Cuando logremos avanzar bastante, bueno, miremos para atrás y veamos aquellas cuestiones en las cuales no nos pusimos de acuerdo y quizás no sean tan grandes la diferencia. Yo creo que en un espacio amplio... Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Primero, comenzar por las cosas. Claro, está bien, pero ¿qué pasa? Pero no se ha dado y no se dio nunca. Ese es el desafío, porque hoy con una oposición dividida, otra vez con un 30%, se gobierna la provincia y el 30% del voto cautivo del empleado público o de la gente que es movilizada, digamos, ¿no? El empleado público no le va a votar más la renovación. No le va a votar más. Sí, a ver, pero te digo, en las elecciones del IPS, yo todos los días escucho críticas de gente que dice, no me dan la obra social si yo tengo IPS. Bueno, después hay elecciones en el IPS y vuelve a ganar el oficialismo. En un EPM es lo mismo. Entonces, en el IPS hubo fraude. Bueno, sea lo que sea. ¿Cómo revertir la trampa que decía vos del calendario electoral, la ley de lemas, lo que quiera? ¿Cómo se enfrenta a eso en lo concreto? Porque vamos a hablar de coincidencia, sí, pero me dejás el cuarto lugar en la lista de diputados, no. No, más vale, no, seguro. Mira, yo pongo como ejemplo lo que sucedió en el 2006, lo que fue la construcción del FUT. En ese momento, Rovira gobernador, con todos los intendentes, con toda la plata, los medios de comunicación claramente bajo esa línea, todo el aparato público económico jugando con Rovira por la reelección. Del otro lado, se aglutinó un proyecto alrededor de una figura, por supuesto, destacada como Piña, ¿no? Pero uno miraba las cartas que tenía cada uno y decía, acá
gana el sí por la reforma claramente. Sí. Cuando el pueblo y la sociedad toma una definición y le dice que no a algo, no hay plata, no hay prebenda, no hay presión que alcance, que resista. Nosotros apostamos a eso. La sociedad Pero se va a dar cuenta. la sociedad es una cosa, pero ¿cómo la bueno, clase? Yo no digo que, bueno, que vos seas el único responsable, sí, digamos, sí, sino sí. cómo se arma la alternativa. ¿Cómo se conforma fulano, mengano, sultano para que todos estén juntos en las coincidencias? ¿No? Es que las coincidencias deben pasar por la construcción de algo más grande. Yo no me voy a juntar con otro partido con la mezquindad de decir yo pierdo espacio. Si me junto con alguien es para ganar un espacio mayor. Sí. Y es la mirada amplia que todos debemos tener. Por eso insisto, el nivel de degradación requiere construir algo mayor. Por supuesto, cada partido lo definirá. Nuestro partido debe pasar por un proceso interno, debe luego definirse esto en una convención provincial, armar un honesto. Yo soy de aquellos que cree que es el camino, claro. pero se irá resolviendo. Claro, bueno. Sí, es importante esto porque por ahí es lo que la gente se pregunta, ¿no? Ha sido testigo, y te digo, estando en el medio parecía que en 2011 se caía a pedazos todo y ganan con trampa, con movidas, con lo que sea, pero siempre les ha dado buenos resultados en lo electoral, ¿no? Con todo lo que esto significa, ¿no? Acá hay algo central, Eduardo. Sí. En Misiones hay que cambiar, en la política misionera, hay que cambiar la matriz económica que le ha dado la renovación al gobierno por una matriz política. Toda la matriz de la renovación gira alrededor de lo económico. La sociedad política, hay una sociedad política que gira en base a los negocios. Han hecho de la política misionera una matriz económica para hacer negocios. Y eso lo vemos en cada paso cuando recorremos la provincia, cuando vemos lo que sucede. Hay que volver a la política. Y la política, la matriz política que hay que establecer en la provincia, pasa por hacer política por aquellos que realmente necesitan de la política, por los sectores que hoy por hoy están desprotegidos. Yo lo he dicho mucho en esta campaña. Hay 500.000 de misioneros que están excluidos del sistema económico provincial. Además del discurso, de este montaje de que hemos crecido mucho en estos años, que por supuesto no ha habido políticas acertadas, nadie la va a desconocer, pero hay una gran porción de los misioneros que hoy por hoy está excluida. Misiones no deja de ser una provincia que está empobrecida, al igual que otras del NEA argentino. Entonces digo, esa matriz de concebir la política desde el poder, la renovación se formó desde el poder, no se formó desde abajo, ¿no? Entonces digo, volvamos a hacer política en Misiones y sepamos de que la acción política pasa por otro lugar y no pasa por los negocios. Yo insisto mucho con la corrupción porque creo que nunca ha habido tanta corrupción en la política misionera como en este tiempo. No ha habido gobierno más corrupto que este. Y no solamente hace falta un gobierno honesto y transparente, sino que hace falta decisión y valentía para combatir la corrupción. Nosotros estamos pensando en muchas medidas al respecto. Presentamos en este tiempo proyectos que tienen que ver con hacer públicas las declaraciones juradas de los funcionarios, la idea de generar una fiscalía anticorrupción en la provincia, de poder revitalizar y reorientar las funciones que cumple el Tribunal de Cuentas de la provincia, que hoy prácticamente es una función de mero contralor formal, no indaga las cuentas públicas, y hay que darle un rol protagónico a la oposición, como sucede en la Nación, de manera formal pero existe, ¿no? Un organismo de contralor provincial que esté en cabeza de la oposición, donde el propio partido de gobierno se exponga a ser controlado por la oposición. Hay que dar datos concretos y una definición clara de que la provincia de Misiones en los tiempos que vienen no vamos a tolerar que haya tantas personas vinculadas con el Estado y que no laburen. ¿Qué ha hecho la renovación? Ha conformado grandes cajas políticas para cumplir favores políticos. El IFAI, el IPLIC, el IPRODA, Vialidad Provincial, lleno de ñoquis por donde uno mire. Montón de gente que cobra y que no labura. Entonces, esa plata que se escapa en la corrupción es la plata que luego falta en los insumos para los hospitales, en los salarios blanqueados de los docentes, de los policías. En El Dorado, ciudad de la que provengo, se está inaugurando una cuarta ala del Hospital Samí y en El Dorado no hay jeringas y no hay suero. Entonces, la discusión política del futuro debe ser rediscutir las prioridades del gasto público. Vamos a ir apostando a una obra pública. Sí, y ahora con un presupuesto más millonario, incluso más 7.000 millones de pesos más piden para el más presupuesto, ¿no? 1.500 millones en plazo fijo. Y eso es lo que más te llama la atención y duele, ¿no? Porque la verdad que hay tantos recursos que hasta vos podrías decir, hasta pueden robarse, enriquecerse, pueden robar todo, enriquecerse y encima hacer, porque digo, la plata fue un
una época, una década donde hubo muchos ingresos, muchos recursos. Yo muchas veces hablo con ex gobernadores, con Cacho Vargas, decía, ¿sabés qué? Con lo que yo goberné la provincia era como el presupuesto de Posadas, digamos, comparativamente a lo que es hoy el presupuesto provincial. Claro, y así todo se gobernaba, ¿no? Tanto él, Humada, Puerta, otros gobernadores con problemas presupuestarios de caja. En esta cuestión, en este gobierno, realmente los recursos han sobrado, ¿no? Y parece que van a seguir sobrando para el año que viene con un presupuesto altísimo, que no se ve después en la práctica. Educación, dicen, y decías vos, salud también, educación, salud y desarrollo social, el 50% del presupuesto según el discurso. Después, en los comedores escolares hay polenta y guiso todos los días, ¿no? Exacto, cocido. Exacto. Entonces, eso es lo que llama más la atención, ¿no? Se puede hacer mucho con lo que hay, ¿no? Se puede hacer mucho y pasa por discutir cuáles son las prioridades. Me parece que en el futuro claramente la cuestión de la salud y de la educación y de la generación de trabajo es el fuerte desafío. Esos 500.000 pobres, los cuales hablábamos hoy, también tiene que ver con una falta de respuesta política. En Misiones se produjo en este tiempo y se ha profundizado un proceso de éxodo rural en la provincia. Yo lo planteo porque es algo que creo que no está en la agenda pública. Sí. La colonia, la chacra misionera, la que supo en su buen momento generar riqueza en la provincia, se está despoblando. El hijo del colono, el hijo del que vive en la colonia, que vive en la picada, se viene a vivir a los grandes centros urbanos y se desprotege justamente la producción misionera. Este fenómeno hay que pararlo. Y eso se para a partir de generar un desarrollo equitativo del ámbito provincial. ¿Qué ha pasado con Garupá, cerquita de Posadas? Hoy por hoy ya es la cuarta ciudad en población, centro poblacional de la provincia. Se produjo un fenómeno de concentración alrededor de Posadas, claro. Que eso es falta, una discusión en serio, una política pública que piensa una provincia mucho más federal, si se quiere, si se permite la palabra. Eso tiene que ver con una propuesta nuestra que pasa por rediscutir la estructura provincial también para lograr que los centros administrativos de la provincia sean mucho más equitativos, que podamos pensar un desarrollo mucho más integral y armónico de la provincia. Claro. Y sí, la verdad que eso es un ejemplo claro, ¿no? Garupá es casi como una cabeza, una cabeza con brazos raquíticos hacia el interior de la provincia. Entonces me parece que ese es un desafío importante como un eje claro de una política pública que hay que desarrollar. Hablábamos de este fenómeno que creo de concentración que hay que revertir, hablamos del claro desafío de combatir la corrupción a partir de medidas concretas, hablamos de la necesidad de generar fuentes de trabajo apostando nuevamente al agro. La política en turismo ha sido una política importante de este gobierno, que creo que hay que reorientar, no todo pasa por las cataratas, otra política muy asociada a los negocios familiares y personales del poder. Hablamos mucho de la obra pública, es importante mantener el impulso de la inversión en obra pública, pero una obra pública que realmente cueste lo que tiene que valer, despojada de corrupción, despojada de sobreprecio, y obra pública de buena calidad. Hace una escuela o un centro de salud, le tiran por la cabeza al intendente que no tiene recursos para sostener esa escuela, que a los 2 años empieza a caer a pedazos. Pero también hay que rediscutir la distribución de los recursos en la provincia, equiparar lo que percibe un municipio respecto de la plata que se queda en la provincia, el gobierno provincial. 88 pesos, ¿verdad? De cada 100 pesos, 88 pesos se queda el gobierno provincial y solamente 12 se coparticipan entre los municipios. Otra gran cuestión en materia pendiente. Y algo que yo creo que también es muy importante, que recogimos, hay que replantear la política impositiva de Misiones. No puede ser que haya transportistas que vayan a patentar los camiones a otra provincia porque en Misiones le cobran una locura de plata. Estamos perdiendo plata, hasta algo lógico, ¿no? Y la presión impositiva no puede ser tan alta como es en Misiones, que es tan alta que no solamente genera evasión, sino que además desalienta la inversión. Pero también es una cuestión que planteamos nosotros como una propuesta concreta. Vamos a rediscutir la presión impositiva más alta del país como tiene la provincia. Mira, yo le escucho mucho a los entrevistados y lo trato de analizar, y algo interesante de esta charla, la vehemencia con la que defendés la idea, y algo más interesante todavía es que sobre cada crítica hay un aporte hacia una posible solución y una posible salida. Creo que esa es la mirada que me parece que la gente está esperando, no quedarse en la política
de la crítica nada más, en la que hemos asistido mucho. Digamos, en el diagnóstico ya coincidimos casi todos. Digamos, todos tenemos un diagnóstico de la provincia, así que es interesante que tengas propuestas a mano y a tiro sobre cada uno de los temas. Me parece que eso es interesante. Y la pregunta que tiene que ver con esto es, ¿crees que la gente entiende ya esto y entiende que hay que buscar salidas, digamos, porque insisto con esto de lo que pasa siempre, nos llueven mensajes de crítica de que está todo mal, que no hay, no se junta la basura, que no hay luz, que no anda el IPS, que no anda EMSE, que lo que sea. Después, el domingo ese la gente pone el mismo voto. Esa es la pregunta. ¿Crees que la gente ahora llegó a esa instancia de decir, bueno, el diagnóstico lo tenemos, escuchemos quién es el que nos propone una salida y cuál es la salida? ¿Va a acompañar la gente este proceso que se viene para adelante? Yo estoy seguro que sí, por las impresiones que vamos recogiendo y por lo que observamos que está pasando en la política nacional. Y es la salida que está buscando, me parece a mí, el misionero. Yo también quiero decir algo concretamente, Eduardo, porque es interesante lo que planteabas de la necesidad de generar respuestas o de generar propuestas. Hay que también romper con esa lógica perversa de la política nacional de que el gobierno nuevo que empieza de cero, o que derriba todo lo hecho por el anterior. Me permito hablar de lo que fue el gobierno de Cacho Barrios Arrechea, cuando se empezó con la construcción de viviendas de madera. Política que se abandonó durante 30 años y que ahora se empieza a intentar impulsar. Si hubiéramos mantenido esa política pública hoy por hoy, Misiones en construcción de viviendas de madera tendría un desarrollo tecnológico y profesional inmenso. Me parece que hay que tener la suficiente madurez de transmitir a la gente que nos ve, que nos escucha, de que nuestro gobierno va a saber recoger las cosas positivas y no empezar de cero cada vez que se inicia un nuevo gobierno. La historia continúa en el lugar donde la dejaron las que se fueron, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que continuar esa película que se viene. Te doy un ejemplo también acá de Posadas, que hoy saltó a la vista con el tema de la inseguridad y todo lo que se está discutiendo. Viste que Campo Grande tiene policía municipal ahora, una de las primeras, ¿no? Hablaba con gente de Monte Carlo que dice desde el foro vecinal quieren empezar a empujar esa idea, teniendo en cuenta lo que pasó en Monte Carlo. Posadas tenía una patrulla urbana, que cuando se fue el gobierno que había implementado la patrulla urbana, hicieron borrón y cuenta nueva, y hoy hay proyectos otra vez de volver a eso, digamos. Quizás si se hubiera seguido con esa patrulla urbana, sin decir que esa es la salida, ¿no? Pero digo, a ver, políticas que por ahí habían sido un acierto, y te digo yo que vine del interior a ver Posadas, lo que era el descontrol, después de esa gestión y después de esa patrulla urbana, cambió muchísimo. Hoy yo estoy mucho más tranquilo si mando a mi hijo al centro que hace 15 años cuando vine a vivir, ¿no? La verdad que es re distinto la cosa. Es que los cambios no tienen que ser necesariamente traumáticos. Tienen que ser, y los cambios tampoco son inmediatos. Uno observa el cambio político y social de manera paulatina. Pero sí me parece que el año 2015 es un año clave. Pero bueno, para ganar el 2015, primero está el 24 de agosto, que es el primer paso y es la invitación a la gente a que participe. Siempre que invitamos a la gente a votar, le decimos que la oportunidad de votar es una oportunidad para manifestarse, para expresarse, para decir algo. El radicalismo abre las puertas e invita a la gente que participe. No es un dato menor, vuelvo con eso, porque el hecho de permitir que la gente se meta de alguna manera o que seleccione cuáles son los candidatos también es algo importante. La invitación a la gente es que el 24 vaya a votar, que participe, que se exprese. Después evaluará el año que viene si es que continúa acompañándonos o no, pero dependemos mucho de que la gente del 24 se exprese. Acompaña. Y la pregunta es, ayer hablaba con Hernán Damiani, ¿no? El presidente del partido que va como candidato otra vez a ocupar ese cargo. Y decía, bueno, tiene sus riesgos también, porque sabemos que el oficialismo quiere entrar, quiere complicarnos, y lo que decía vos también al principio, que se meta es porque también le estamos molestando y ahí estamos generando miedo o preocupación por lo menos, ¿no? No temen eso, estamos ya en la cuenta regresiva. ¿Cómo van a estar manejando esa cuestión? Digo, porque es un riesgo abrir. Recuerdo una interna entre Viana y Puerta. Viana le terminó ganando a Puerta cuando en los papeles no pasaba eso, y después Viana fue candidato a intendente acá y sacó 2000 votos, digamos. Y en la interna había sacado, qué sé yo, 20.000, ¿no? Entonces, y claramente hubo una mano externa al hacerlo abierto, y es un riesgo, ¿no? La pregunta es para ustedes. Mira, yo creo que es hasta casi natural, ¿no es cierto?, que otro espacio político, el oficialismo, se quiera meter para elegir cuál es el candidato con el cual va a competir. Es hasta casi
si uno puede inferir o interferir en la selección de los espacios, lo va a hacer. Pero yo prefiero correr ese riesgo. Y sé que hay mucho de folclore y mucho de mito también en esto. La gente que va a votar es la gente que tiene ganas de participar y decir algo, y es no solamente el radical, el independiente que nos quiere transmitir algo. Yo estoy dispuesto, y así lo ha hecho el radicalismo, a correr ese riesgo, porque creo que se habla mucho de algo que no es tan concreto, y estamos apostando a correr riesgo para gobernar la provincia. El objetivo es superar la interna y el proceso que se viene, el de la construcción grande para... 90.7 Red Misiones, la evolución de la radio.